Sí, adelante. Ya. Ya. Bueno, primero que todo, les quiero dar las gracias a ambos por haber aceptado la invitación de juntarnos a conversar hoy día, luego de una conversación que ustedes ya tuvieron en el marco de Chaco, entiendo, ¿cierto? Sí. Y nosotros justo estábamos en esta semana hablando bastante como de pintura, ya llevamos bastantes días tratando de hablar de pintura, de volver a reflexionar acerca de la pintura, y la conversación que ustedes tuvieron, bueno, después nos quedamos conversando con Grace y había mucho más paño que cortar, así que nos aprovechamos de ese vuelito para poder juntarnos a conversar de nuevo. Así que les quiero dar las gracias a ti, Sami, que estoy muy feliz de volver a verte, aunque sea a la distancia, no nos veíamos como hace un año casi ya. Yo creo. Sí, pues. Y a ti, Grace, también. Y quiero aclarar que este es un espacio más bien de ustedes dos, donde yo voy a estar muy de backup, así que tienen toda la libertad de sus preguntas, las cosas que ya han hablado, están en un espacio total holgura. Así que bienvenidos. Grace, Muchas gracias, Cami. Partir. Muchas gracias, Cami, gracias por la invitación, gracias, Sami. Me gustaría que partiéramos mostrando un PDF de la exposición de Sami el 2017 que se llama La Tercera Mano. Ahí, eso. ¿Cierto? Ya. Sí. Sí, si quieres ir pasando las imágenes como más o menos así a eso, como ir pasando las imágenes porque no necesitamos detenernos en ninguna. Nosotros no hemos hablado de esta exposición, Sami, porque cuando hablamos hace un par de semanas atrás hablamos más de la muestra del Mavi, ¿no es cierto? Claro, claro. De esta exposición no hemos hablado. No. Yo te quería preguntar un poco cómo fue el inicio de esta muestra, cómo se dio esta exposición. Oye, aquí se está dando vuelta una cosa, no aparece nada todavía. ¿En dónde? ¿No en mi puedes ver? pantalla. ¿Ustedes ya lo ven? ¿Ven las imágenes? ¿Sí? ¿Tú Sí. no ves la presentación? No, veo solamente una cosa dando vuelta, que dice Camila está tratando de hacer algo. De compartir pantalla. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a hacerlo. El Sami se silencia. Yeah. Gracias, Cami. Sami, ¿ahora te resulta? No, pero no importa, si los demás lo ven, está bien. ¿Ya? ¿Tú no lo ves? No, es que Ya. se queda dando vuelta una cosa como de Lucas Esteves. Ah, ya, ya. De repente va a llegar la realidad. Ya. Ya. Grace, continúa. Entonces, sí, gracias. Entonces yo quería preguntarte un poco cómo se había dado esta exposición, cómo fue la idea, cómo se comunicaron con el Cristian Monosilva. Súper simple. Esa exposición fue una invitación de Florencia Lowenthal de la Galería Gabriela Mistral. Ella me dice que si me interesaría hacer una exposición más o menos amplia, de un periodo grande de trabajo, qué sé yo. Entonces, no me acuerdo cómo llegamos al Mono Silva, creo que ella lo va a haber propuesto, y necesitábamos un teórico también para que hiciera el catálogo. Entonces, la Susana, que es muy entendida, me dice, mira, necesitamos un curador joven y un teórico mayor. ¿Ya? Entonces, ahí es como llegamos a Nelly Richard, que fue muy interesante ponerla porque el contrapunto entre las dos visiones era muy entretenido. Y entonces fue una exposición que fue enteramente curada por el mono. Sí. El mono fue al taller y empezó a agarrar trabajos que le parecieran icónicos o interesantes de todas las épocas, y hicimos esa exposición. Eso. ¿Y estas obras estaban en tu taller? ¿En serio? No, estaban en mi taller, en diversas partes, hubo que conseguir cosas de distintos lados.
porque empezamos a ver los archivos de fotos y entonces ahí el mono empezó a decir, ¿y este cuadro dónde está? ¿Y esta pintura dónde está? Etcétera. Ah, perfecto, perfecto. Y entonces fue esa la manera. Ya, ya. Yo la verdad es que, o sea, yo disfruté muchísimo esta exposición cuando la fui a ver y, y fue súper alucinante para mí poder ver como todos estos años juntos, o sea, como el recorrido que tú has hecho en tu trabajo. O sea, como pudimos ver como un trayecto así súper increíble. O sea, realmente se notan como las distintas instancias en tu trabajo y los cambios y las investigaciones. Claro, lo que pasa es que el trabajo durante todos estos años ha ido cambiando y en un principio yo era totalmente expresionista abstracto, bueno, abstracto no. Bueno, en un bien principio sí, pero después expresionista, figurativo, etcétera, Sí. y una pintura muy emocional y muy autobiográfica y donde había que expresar todo el sentimiento y todo el dolor y toda la cosa, y etcétera. Entonces era como una pintura muy pasional, muy fuerte en ese sentido, y psicoanalítica, porque yo estaba como en una especie de psicoanálisis en ese momento. Entonces yo traduje lo que estaba viviendo a la pintura. ¿Ya? Eso. Entonces, esas primeras imágenes van mostrando, existe, ponte tú, una pintura que se llama el calzoncillo y la lengua de erizo, que es representante de Sí. esa época. Y después, entonces, se puso de todas las épocas, de todo el trabajo, y también Esa pintura que vemos ahí, ¿no es cierto? sí, Es que porque yo todavía acuérdate no que lo el puedo ver. Sami no... Ah, sí, de veras que el Sami no ve. Veo una cosa, un Lucas Esteves nomás, nada más, dándose Ya, vuelta. ya. ¿Me puedo meter 2 segundos? Por favor. Dale Sami, para es ver qué que pasa. justo estaba revisando material para poder conversar con ustedes hoy día y me encontré con una edición del programa Demoliendo el Muro. ¿Te acordáis de ese programa en los años 80? Sí, muy Y antiguo, muy con Gaspar antiguo, Galás, ¿no? con Gaspar Galá, jovencísimo. Y había un capítulo donde estabas tú, y había una pintura en el suelo y tú hablabas acerca de este ejercicio de la expresión y decías, la pintura muestra el camino y yo soy una suerte de autómata que se conecta con el inconsciente. Como, es un poco a lo que te estabas refiriendo, ¿no? Porque nosotros estamos viendo esta pintura, la lengua de erizo y el calzoncillo, que si bien es figurativa, tiene mucho de este abrazo de la pintura desde como expansión de la expresión. Claro. Bueno, absolutamente, o sea, de eso se trata. Bueno, eso se me ha mantenido siempre, esa actitud, digamos, de trabajar con lo que aparece, de trabajar con los elementos que tú vas viviendo, se ha mantenido. O sea, hay una especie de creencia no solo en el destino, sino que como en la providencia y también en como en los acontecimientos del día a día que te van apareciendo, pero a través de una cosa interna, ¿no? No está referido al mundo exterior, sino que eh, mayoritariamente al mundo interno. Y eso eso se hace con una conciencia clara de conquistar una cierta libertad, ¿no? O sea, el camino ha sido la búsqueda siempre de la libertad, de hacer lo que te dé la gana, sin presiones y sin tomar en serio a todas las voces que existen diciendo distintas cosas. Ahora, con la edad y todo, van cayendo todo tipo de prejuicios y se va valorando todo tipo de opiniones también. Pero siempre para el artista yo pienso que es muy importante mantenerse unido a su propio interés, a su propio interés. Sí, Entonces, eso sí. a veces eh, te puede traer problemas, etcétera, pero da lo mismo. O sea, lo importante es eso, ¿no? Concentrarse en lo que nos convoca. Y en lo que nos convoca es una especie de como tratar de conocer el mundo, de conocerse a sí mismo, de conocer la realidad a través de lo que uno hace. Eso sería. Grace.
Dale tú nomás. Sí, es que estoy viendo también mientras vas pasando las imágenes, creo que si puedes pasar un par de imágenes más. ¿Por qué diablo no las puedo ver? Oye, qué terrible, ¿no? Te los podemos ir No importa. describiendo. Dime, Grace, qué es lo que estás viendo y yo hablo también. Sí, estoy viendo un bastón que tú usas en un programa que me mandaste el otro día que se llama Viaje al Centro de la Música. Estoy ¿Ya? viendo una foto en que está ese bastón. Te quería preguntar por ese bastón. Bueno, ese bastón es muy sagrado ¿Ya? porque resulta que en una de las aventuras que nos ha propuesto la vida, resulta que yo saco una beca y esa beca es a Estados Unidos, que es una beca del Departamento de Educación, y cuando yo llego ahí me ponen a un guía, ¿no? Me ¿Ya? ponen un guía, pero de alguien me dice que puedo ver algo, pero no sé, ya, bueno, no importa. No lo, eh, ahí ese guía resultó ser un músico, que yo me doy cuenta inmediatamente que es músico, esto lo he contado muchas veces, pero lo cuento de nuevo, que me doy cuenta que es un músico por la manera que él movía las manos. ¿Ya? La manera que él hablaba era totalmente siempre como dirigiendo una orquesta. Yo le pregunto, ¿tú eres músico? Sí. En un principio no fuimos amigos, pero después nos hicimos muy amigos. ¿Ya? Eh, con ese músico nos tocó viajar por todo Estados Unidos y después esto termina en una colonia de artistas en California, donde yo me interno como 2 meses a trabajar. Y poco después volvemos a Estados Unidos con el Borolo a la casa de este gringo. Y ahí, en un río, encuentro este palo. ¿En Entonces, serio? mm, Mm. este palo, dije yo, va a ser mi bastón para este viaje. Ese viaje empieza, digamos, con una introspección ya cada vez mayor y más Mm. enloquecida, y entonces que llega a un límite, o sea, a un punto tan tremendo como no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que las energías cósmicas quieran, una cosa por decirlo así, ¿no? En chistoso. Y Mm. se transformó la pintura en una cosa que realmente un caos absoluto, una cosa totalmente como entre expresionista abstracta y también como de ritmos universales, etcétera, etcétera. Entonces, el bastón representó esa compañía que me iba a acompañar en ese camino. Yo Mm. lo traje a Santiago, en esa época se podía viajar con un palo en un avión. Eh, no había problema y la gente miraba el palo y hacían comentarios. Y era yo andaba con el palo para todos lados y le decía a toda la gente que ese palo era mi templo, porque yo Ya. me podía agachar con el palo. El palo tiene una forma curva y Sí. entrar en una conexión conmigo mismo, etcétera, etcétera. O sea, un periodo de bastante locura y eso también en ese mismo sentido, ¿no? Que uno tiene que buscar lo que le interesa siempre. Y a mí el mundo interno es una de las cosas que más siempre me ha interesado porque creo que el mundo interno es común a todas las personas. Mm. Entonces, si uno llega a ese mundo, puede llegar al mundo de muchas personas también. Esa era la teoría de la cosa, ¿no? Claro. Eso sí. O sea, con lo que estás contando, me echas a pensar en el título de la exposición, que tú el otro día me dijiste que tiene que ver con Philip Gaston, que Philip Claro. Gaston hablaba de la tercera mano, que en el fondo también es una suerte como de, si puedes Bueno, contarlo tú mejor, pero es como una compañía externa, ¿no? claro, lo que pasa es que Sea de Philip índole Gaston, espiritual o no. Philip Gaston muere en el año 80. Yo estudié 6 meses en la escuela que se llama New York Studio, que fue una... ¿New York Studio se llama? No, School, no me acuerdo cómo se llama. Pero ya en la calle 8. Y era... Ah, sí, Art Student League. No, esa era otra, que me están soplando acá. Esa era otra, era la New York School, no me acuerdo, la calle 8, pero ya estaba totalmente en decadencia y ya no iban los profesores. Y yo sabía que ahí había enseñado Philip Gaston. Philip Ya. Gaston, desde que lo vi la primera vez, fue un amor a primera vista, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Mm, Y después mm, volví a ver una exposición de él en el Metropolitan, que era absolutamente extraordinaria, porque también era una retrospectiva donde se muestra su trabajo desde los inicios.
y es muy, muy emocionante ver la consecuencia de este artista y el camino, porque hay mucho, no sé a quién le escuché hablar una vez, que dicen que hay artistas que encuentran su lenguaje muy jóvenes y están destinados a repetir eso que encontraron. Y hay otros artistas que les cuesta mucho más encontrar su lenguaje y lo encuentran en la vejez, y eso es muy interesante porque es un camino muy emocionante de ver cómo la persona busca con mucha fidelidad a sí mismo y con mucho ahínco su propio destino. En el caso de Philip Gaston, y no solamente él, muchos artistas norteamericanos de esa época, en los años 40, 50, se fueron a México, porque en México estaba habiendo un movimiento sensacional de arte donde se valoraba, bueno, primero las culturas primitivas y todo eso, pero también la cosa política, y había un movimiento muy fuerte de esa onda. Entonces, Philip Gaston, Jackson Pollock, hasta Beckman, o sea, no Beckman, Ben Shahn, etcétera, etcétera. Hubieron varias personas de esa onda que si tú vieras las pinturas, ustedes vieran las pinturas de esa época, de tanto de Jackson Pollock como de Philip Gaston, no las reconocerían. No las reconocerían porque ellos influyen del arte mexicano de una manera brutal. Y entonces, lo interesante es que Philip Gaston era muy figurativo, muy, muy figurativo, se influye por el arte mexicano y es casi un Siqueiros, casi un Diego Rivera, qué sé yo, más que todo un Siqueiros, te diría yo, y de repente él abandona eso, se va, parece que a Europa, y empieza unos dibujos mucho más sueltos, pero siempre ligados a la realidad. Claro. De repente se va de esta realidad y empieza a trabajar solamente en abstracto. A lo mejor yo inconscientemente o sea, guardando las proporciones y con todo respeto, tenemos una cosa parecida, o yo quiero ser parecido a él. Eso no sé, no sé. Lo interesante es que él se vuelve abstracto durante muchas décadas, muchas décadas. Y cuando vuelve a la figuración, vuelve con un esplendor increíble, con un esplendor agarrando todas las cosas de su juventud y llevándolas al paroxismo, hacia una cosa realmente, una pintura extraordinaria. O sea, entonces, para mí, esa actitud de vida es conmovedora, y esa actitud de vida a mí me ha movido muchísimo, o sea, a mí me ha marcado, es uno de los pintores que más me ha marcado en la vida. Hay muchos, yo amo a todos los pintores, o sea, en el sentido que los respeto y los quiero, ¿cachai? Y hay personajes que uno realmente entra en un contacto muy profundo con ellos, como que tú los sientes muy cercanos espiritualmente. Y es el caso de Philip Gaston. Y Philip Gaston en una entrevista dice, volviendo a lo que tú me preguntabas, dice, no es que yo sea religioso ni mucho menos, lo aclara bien aclarado, pero dice que cuando él está trabajando tiene una sensación de como que hubiera una tercera mano, como que él no sabe muy bien lo que está haciendo, sino que hubiera una fuerza que se mete en su trabajo y lo guía a hacer lo que está haciendo. Bueno, eso ya es como una epifanía, digamos. O sea, es como, como ya para tirarse al suelo y ponerlo en un altar y adorarlo. Es que no hay que hablarlo tanto. Ya, ahora no veo nada. ¿Cómo nada? ¿Ahora no ves nada? No te escuchamos, Sami. Se silenció, yo lo voy a activar. Se silenció. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, volviste. Ahora sí. Bueno, eso es la cosa. Eso es lo que te podría decir de esa posición. Entonces, como yo veo todo el trabajo junto, que fue muy emocionante verlo junto, con una curatoría excepcional, donde realmente se juntan las cosas más relevantes, qué sé yo, es por eso la llamé la tercera mano. Ahora, siempre Gabriela Mistral está muy presente, porque dice de toda obra saldrás con vergüenza porque fue inferior a tus sueños. Entonces, siempre se queda la duda, digamos, será bueno lo que estoy haciendo, será malo, ya, pero al final ese pensamiento sirve para nada, o sea, sirve para mucho,
pero como tenemos que seguir trabajando igual, hay que tenerlo presente, pero hacerlo a un lado, ¿no? Claro. O sea, pero hay que tenerlo presente. O sea, cuando uno se desilusiona de las cosas que ha hecho, que pasa muchas veces, que uno dice, qué triste lo que se está haciendo, porque no, realmente fue inferior a los sueños. O sea, los sueños siempre son mucho más altos. Pero es que en ese sentido, o sea, eso que tú estás diciendo como que yo lo relaciono con toda la pintura. O sea, uno siempre, Claro. y el mismo Gaston habla de eso también en una entrevista muy buena, de que él tiene una imaginación sobre la pintura perfecta, la pintura ideal, Claro, pero que en claro. realidad, como lo que sucede, nunca se equipara a esa como imagen idealizada que uno tiene de la pintura. Uno siempre está trabajando con la materia, con el color, con el... Siempre hay una cosa, hay un tema del proceso que aterriza los sueños que uno tiene a la realidad, a la materia, ¿no es cierto? Entonces, Absolutamente, pero sí, una vez que uno se embarca en la aventura del pintar y todo eso, sí, eh, cuando se logra eso es cuando el pensamiento desaparece. Cuando uno se entrega y el pensamiento y todas esas elucubraciones desaparecen y uno se va en la bola literalmente, uno se entrega, esa sensación de entrega es lo que se busca en realidad. O sea, yo, eh, sí, dale nomás. yo Porque van tengo a la poner un punto. sensación de que eso que tú estás diciendo se ve en toda esta exposición, esa libertad que tú estás describiendo, y Muchas gracias, y esa confianza, te como agradezco. que, es que, ¿sabes lo que me pasa, Sami? Como yo igual conozco hace mucho tiempo tu trabajo, nosotros no nos conocemos, para las personas que están acá presentes con nosotros, sepan que con el Sami nos conocemos virtualmente y nos conocemos por el trabajo, pero no nos conocemos en la vida matérica, en realidad, no nos Era conocemos. real. No, Entonces es bonito también poder conversar de esto virtualmente, y es bonito poder conversar de esto sin conocernos y sin haberlo conversado antes, porque muchas veces las conversaciones son como simulacros de otras claro, situaciones, pero en el caso de nosotros de verdad lo estamos hablando por primera vez. es todo Entonces, nuevo. es todo nuevo. Entonces, lo que a mí me pasó con esta exposición también fue ver esa libertad de la que tú estás hablando y a la que te has referido antes, pero no solo esa libertad en la pintura, sino que una confianza y una entrega en el proceso pictórico, en el lenguaje pictórico. Me encantaría que, que nos pudieras comentar un poco sobre 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 la esa confianza, como eliminación. Dices como que hay que dejar el pensamiento de lado, ¿no es cierto? Y es como que oye, entrara una tercera mano, una tercera cosa. es que me acordé de una frase, A ver. la confianza está en eso de que cuando tú todavía no has entendido el problema, Claro. porque ya cuando entiendes el problema la confianza desaparece. La Pero confianza claro, ahí se va, ¿no es cierto? La confianza ahí se ¿sabes va. de quién es esa frase? Es de Woody Allen. Él ¿Es de dice, Woody Allen, en serio? sí, claro, la confianza está cuando tú todavía no has entendido el problema. Claro. No, pero en realidad, bueno, de eso se trata. O sea, yo apuesto a eso. No sé si se logra, eh, o sea, eso lo pueden decir los otros, porque yo no cacho bien eso, ¿me entendí? O sea, yo trato de tener confianza, yo trato de buscar esa libertad, yo trato de que la pintura evolucione, Ujú. pero como te digo, no es consciente. O sea, lo que pasa es que hay una cosa entre el aburrimiento y el interés. Entonces, ¿Ya? cuando uno está haciendo algo y repite, se empieza a aburrir. Y cuando uno empieza a cambiar, porque realmente no porque uno quiera, sino que el camino te lleva a cambiar y entonces a sorprenderse, eso es lo interesante, ¿no? El sorprenderse con el trabajo que uno mismo Sí, está haciendo en sí. relación al trabajo de uno, porque también, o Mm, sea, o sea, uno se puede sorprender con muchos otros artistas, pero lo necesario es que la experiencia personal te lleve a la sorpresa y a la claro. creación, porque la sorpresa es lo que te hace Mm. ser creativo, digamos, ¿no? Eso te Hay de mantiene repente, trabajando, ¿no es cierto? claro, absolutamente. Obvio. Y Sí. hay veces que estamos, ¿cómo se llama?, conectados Ujú. y, eso puede suceder. Lo siento, que me llegan mensajes de otra gente que me desconcentran. Hola Sami, te envío de parte no sé qué, un catálogo, chao.
Lo siento. Tranquilo. Ya pasó. Ya pasó la vida cotidiana. Bueno, pasando a otro tema, pero dentro de esta misma exposición, no sé, Cami, si tenemos más imágenes para esta exposición. He pasado por sí. todo el PDF que tenemos, a no ser que ya, quieras que ¿sí me podemos detengan ir a la imagen anterior? ¿Esa? No, esa, en esta. Acá, Sami, estamos viendo una panorámica de la sala en donde está la mesa con los dibujos y en donde está la escalera, y podemos ver una serie de pinturas, podemos ver también como un espacio hacia la otra sala. Es una de esas imágenes, ¿ya? Perfecto, lo vi. Aquí, bueno, tanto en esta fotografía de registro como en otros registros de esta misma exposición, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de esta muestra, y que también me llama la atención de la muestra del Mavi, que lo vamos a ver ya luego, es algo de que el mono Cristian Silva lo menciona en el texto del catálogo tuyo del Mavi que está por salir, y dice lo siguiente, dice: en el liceo, siendo muy pequeño, su profesora de música, o sea, tu profesora de música, Minerva Trujillo, le enseñó algo que nunca más se la iba a olvidar. Si vas a pintar, pinta lo que vayas imaginando con la música. A mí me llamó tanto la atención esa cita que te quedó pegado, porque yo siempre he pensado mucho también en la relación como vincular y de la naturaleza misma del lenguaje entre la pintura y la música. Siempre pienso mucho en eso. ¿Tú todavía piensas en esos temas? ¿Qué te pasa cuando escuchas o cuando piensas en esa cita? Absolutamente. Lo que ella exactamente dijo es: pinten lo que sientan en una clase. Ya. Vamos a poner a Petrushka de Stravinsky y ustedes pinten lo que sientan. Y yo enloquecí. O sea, yo era muy niño y ahí me di cuenta que era loquito. Entonces, porque yo no solamente pinté lo que sentí, sino que bailé, me volví loco. Y porque la música era fantástica, ¿cachai? Entonces yo ahí dije, esto es una manera de conectarse con la parte más, con la imaginación, que hay una frase también de la filósofa que escribió en el catálogo que dice, no sé si es de Sor Inés de la Cruz, no me acuerdo, pero dice que la imaginación es la loca de la casa. Entonces cuando uno conecta con la imaginación, enloquece, pero es una locura creativa. Entonces, yo siento que esa relación con la música, como con todas las otras artes, en realidad, todas las otras artes nutren el trabajo, pero la música de forma muy especial, porque la música uno puede estar con ella mientras trabaja, no así el cine o no así la literatura, que son cosas que te incluyen, la poesía muchísimo, pero la música está en el momento. Entonces la música también, que es abstracta por naturaleza, sí va llevando a distintos estados anímicos, ¿no? Te va llevando de la tristeza al dolor, del dolor a la emoción más profunda, de ahí a una alegría muy tremenda, etc. La música contiene todas las emociones de forma muy clara, muy clara. Si bien es cierto, en la música no se puede entender cuál es el mensaje, o cuál es el concepto, cualquiera de esas cosas, sí se puede sentir. Y entonces el sentir es una cosa muy útil para el trabajo de la pintura. ¿Está? Entonces esa es la conexión con la música. Eso. Después tuve... Ah, mira, en el computador se ve. Voy a cambiarme. Ya. Aquí, apaguemos esto. Ya, apagamos el teléfono. Se escucha Sami con un eco. Un doble Sami. Y ahí está la Susana. Ya, se apagó el teléfono. Bueno, vamos a esperar que el Sami vuelva.
Cami, si quieres, mientras tanto, ¿podemos pasar la otra presentación? Voy a pasar el tiro a la otra. Dame un segundo. Eso. Ya. ¿Alguna en particular mientras llega el Sami? Sí, si podemos pasar un poco más adelante a ver, sigue pasando alguna pintura, como alguna como perspectiva en donde se vean varias pinturas, eso sería fantástico. A ver, un poquitito más abajo. Yo creo que hay unas fotos como más panorámicas de... A ver... Aquí, ¿Eso sí? en esa imagen, sí, en esa Espera. imagen. Ahí Ya. quedamos súper bien, sí, ahí quedamos súper, Buenísimo. sí. Ojalá que pueda volver el Sami desde el computador para poder ver. Ah, ahora Ahí sí, está, ya ¿viste? terminé. ¿Está bien? Bien, Pasó un súper. problema técnico, uf, me dio calor. Ahora puedes ver bien, Sami? ¿Ves la Veo todo, veo presentación? las fotos, las veo a Ya, ustedes, todo. buenísimo. Sí, Buenísimo. porque pasamos a tu otra exposición. Estábamos hablando sobre el tema de la música, ¿no es cierto? Ujú. Estábamos hablando sobre el tema de la música y cómo eso para ti significó como un paso de todas las, como un lugar en donde se pueden canalizar todas las emociones y que para ti eso también es muy productivo y es muy, y tiene como mucha relación con el mundo de la pintura, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, como te Ujú. decía antes, o sea, uno no nace de la nada. Uno nace de una formación cultural que va nutriendo toda tu cabeza y tu espíritu. Es por eso la importancia de la educación. O sea, yo cuando entro a la Universidad de Chile, era el ignorante más grande que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo conocía un libro de Bruegel, un libro del Bosco, y, y la imagen de la gitana dormida de Rousseau, y sería todo lo que yo Mm. conocía de pintura. Bueno, había visto algunos, en el Museo de Bellas Artes, por supuesto, iba, cada vez que estaba triste me iba al Museo de Bellas Artes, iba a Juan Francisco González, y a la, así que había una pintora que se llamaba Vicuña, que todavía es muy famosa ahora, pero que tenía dos retratos gigantes que me encantaban. Y Mm. bueno, y todos esos artistas que estaban ahí, yo sentía una conexión con ellos y todo. Pero lo que te quiero decir es que todas las artes van conformando como un bagaje cultural que nutre la creatividad o el trabajo que tú estás haciendo. Sí, La claro. música ha sido siempre la más fundamental de todas para mí, por Mm. esa razón que explicábamos antes. Eh, esta exposición exactamente se refiere a otra cosa. Esta exposición, aquí estamos en un desarrollo de un texto Sí, y a través de ese estudio de ese texto está la voluntad de que ese texto vaya aportando inconscientemente imágenes y un trabajo. El texto empieza con las transcripciones en esos cajones y como el tema es la historia, el perdón, el olvido, y entonces, ese es el nombre efectivamente, del texto ese es el nombre del texto y de la Y de la exposición. muestra. y de la Sí, muestra, sí, claro, pero ese es el nombre del texto que le da como un cuerpo inicial a la exposición, ¿no es cierto? claro, es el nombre del Sí, libro. Es sí, el sí, nombre sí. del libro. Y entonces, ese libro, al estudiarlo, inconscientemente abre todas estas imágenes. No sé si hay una conexión real o no real con el libro, pero lo que sí sé es que esa aventura empieza con ese libro. ¿Ya? Claro. Del punto de vista plástico, del punto de vista de la pintura, también hay una cosa diferente, pero que siempre yo cuando encuentro cosas diferentes y reviso el trabajo pasado, digo, pero si esto ya lo hice antes, esto lo hice antes, pero siempre uno hace lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? También me acuerdo mucho de un profesor que se llama Adolfo Kuh, que decía, hagan lo nuevo con lo viejo, Mm, y mm, también me acuerdo de mi profesor que lo voy a nombrar igual, aunque sea cercano, que hayan intereses, que se llamaba Rodolfo Paso. Y Rodolfo Paso decía, ahora que son santos, hagan milagros.
porque era una manera de decirte ya, ahora que aprendiste más o menos la técnica, los colores, todo, haz la cosa, métete en lo que significa construir una imagen. Claro. La evolución de la pintura siempre yo quería llegar a una cierta cosa más esencial, más pura Sí. y más nítida. Entonces, eso me llevó a este trabajo. Grace, ¿te gustaría que pase a otra imagen? Sí, por favor, pasa a otra imagen con pinturas en gran formato, así como de la sala. La voy a buscar mientras ustedes hablan. Ya, gracias. Oye, Sami, y a mí me emociona eso que tú estás diciendo, como de llegar a algo más esencial. Y también vuelvo al tema que tú estabas hablando de la música. Yo personalmente, desde que empecé a pintar, o desde que empecé en la escuela de arte en realidad, empezaron mis intereses como por la investigación entre el color y la música. No solamente como la pintura y la música, sino más específicamente el color y la música. Yo sentía de que, o pensaba que como el color cada color tiene una frecuencia propia, uno puede como generar suertes de sinfonías con el conjunto de los colores y con los colores como se van vecinando dentro del plano pictórico. Para mi gusto, hay un trabajo muy profundamente, como de una mirada muy abstracta, más que en otros trabajos que yo te he visto en esta exposición. Y me llama mucho la atención lo que sucede como con la nitidez de las capas, entre, por ejemplo, la capa primera, que es como la capa de la aguada, la capa de esta trama lineal, y luego viene esta capa que es muy pulcra y sin mucha visibilidad manual de las formas, ¿no es cierto? Como el mundo de las formas. Eso que te estoy diciendo me hace pensar en una cita. Vamos a hablar harto de Philip Gaston, porque yo en realidad soy bastante fan también. Y además de ser fan, también he leído sobre él y también he investigado un poco sobre sus entrevistas y lo que él habla y lo que él piensa sobre la pintura. Y hay una cita que me llama mucho la atención y es esta. La tuve que traducir de un libro que tengo en inglés, así que ojalá que esté más o menos bien la traducción. Dale. Dice, ayer en el taller hablábamos sobre el plano pictórico, esto refiriéndose a su conversación con el entrevistador que es David Sylvester. Y hay un elemento misterioso en relación a él. No puedo racionalizar al respecto, no puedo hablar de él, pero sé que hay una existencia en ese plano imaginario que para mí sostiene toda la fascinación de la pintura. De hecho, diría que la verdadera imagen solo aparece cuando existe en este plano imaginario. Eso refiriéndose obviamente al plano pictórico. Es muy linda esa cita, a mí me encanta. Y siempre es fascinante pensar en cómo uno piensa o ejecuta sobre este plano pictórico que es siempre desafiante, ¿no? Me gustaría saber un poco más sobre cómo elaboraste, más que pensaste, cómo elaboraste estas pinturas como teniendo en consideración el tema del plano pictórico. Mira, bueno, partiendo de la base que hay un misterio tremendo, Sí. físicamente lo que te podría decir es que la cosa de las tramas me empezó a invadir. Empecé con unas tramas en unos pequeños dibujos y de repente las tramas me empezaron a fascinar qué es lo que sucedía a nivel rítmico, qué es lo que sucedía a nivel espacial. O sea, las tramas al abrirse, al cerrarse, al juntarse, al separarse, empezaban a ser una especie, no sé si de música, pero sí, o de arquitectura, no sé bien. Pero lo que pasa es que esas tramas daban una base a lo que podía suceder después. Una vez que las tramas estaban realizadas, estaban listas, había que sentarse a pensar cómo seguimos esto, cómo
o a pensar o a sentir, no sé, no te lo puedo definir bien, pero a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Entonces, por ejemplo, en el caso de este cuadro, pensamos, bueno, ¿qué es el pintor? ¿Qué es la esencia? Es cambiar una superficie que está de una manera a otra. ¿Y cómo son los pintores de paredes? ¿Cómo son los pintores que pintan sin, o sea, porque tienen que solamente pintar? Entonces aparece ese plano rosado que está a este lado, donde se pinta, se pinta, se pinta, y después se pone otro color y otro color. Entonces, y van quedando las huellas de los colores anteriores en los chorreados de abajo. Y ahí empieza el cuadro con ese punto de referencia. ¿Ya? Ya. Después de eso, miro que estoy lleno de cajones geométricos al lado. Claro. Entonces, esos cajones geométricos se empiezan a meter en esta pintura. Y por eso que es la perfección de la imagen y todo eso, o sea, la perfección, la nitidez de la imagen. Sí, la nitidez, sí. La nitidez de la imagen empiezan por dos razones. Una, porque los cajones me están hablando de que hay una cosa esencial en la nitidez de la pintura y el color de un lado al otro, que no es necesario hacer más que eso. Y otra, porque yo me empiezo a influenciar de hace algunos años atrás por un movimiento minimalista, o sea, empiezo a entender el minimalismo en todo su esplendor, y me empiezo a cautivar con eso, o sea, como les digo, siempre hay unas influencias de la gente que uno se va enamorando. Sí. Entonces de repente entran todos los brasileros en patota, entran ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres en este momento, pero todos los gringos, o sea, desde Richard Serra para adelante, o para atrás, no sé, de todos los... Blinky Palermo, por ejemplo. Exactamente, o sea, Sí, sí, sí. exactamente. Blinky Palermo. Blinky Palermo. Claro, Ellsworth absolutamente. Kelly. Bueno, estáis hablando puros dioses, y puro Ellsworth Kelly. Ellsworth Kelly me compré un libro una vez y la persona me dijo, ¿por qué te compráis un paquete de papel lustre mejor? Porque eran puros colores planos. Eran puros colores planos. Claro. Y entonces, bueno, a mí eso me empezó a fascinar ya hace bastante tiempo. Y entonces es muy entretenido porque viniendo de un mundo totalmente expresionista y loquísimo, qué sé yo, que esta realidad dentro de la pintura fue muy interesante para mí. Entonces, trato de mezclar esas realidades, trato de meterme en esos dos mundos y hacerlos uno solo, complementarlos. ¿Cachai? Entonces, esta pintura empieza con esa cosa, sigue con la aparición de esta señora, donde las piernas no están en ella, sino que están en el rectángulo. Sí. Y la aparición de los huevos, no me preguntes. No sé. Sí, son como huevos, discos voladores. No sé por qué aparecieron los huevos. Es que aporta a No tengo la ese... menor idea. aporta como a ese factor que siempre es súper juguetón dentro de tu trabajo. O sea, Sí, claro, aunque siempre... la exposición tiene un nombre que es bien solemne, Claro, no, siempre hay humor. siempre en tu pintura hay una cosa como bien lúdica, Es que como ¿sabes bien lo que pasa? juguetona. Que en el humor hay una creencia en que la importancia personal no es tan importante. Si bien es cierto, todos los artistas somos medio ególatras, también hay una conciencia que el trabajo de nadie es tan importante. Entonces, no sé, a mí me parece que el humor es como que te baja el moño un poco y te mete en una situación que también se busca en el sentido de que, bueno, en realidad no sé por qué parece eso. Parece que está en el espíritu de cada uno, que hay gente que tiene más humor y otra que tiene menos humor, no tengo idea. Pero a mí lo que me sucede es que el humor siempre me ha fascinado. Entonces cuando pasan los huevos tienen también una connotación musical, como de notas sobre la trama. Totalmente. ¿Sabes? Que puede ser pam, pim, pam, qué sé yo, pero quedan cómicos igual con eso, señora. Entonces eso. Sí, se ven cómicos y yo también lo relacionaba con la música. Sí. Yo también como una hoja de composición con notas que están flotando por encima. Claro, como un pentagrama, ¿no? Es eso. Sí, como un pentagrama. Yo estaba pensando, Sami, en que es interesante como lo que tú estás hablando, que, o sea, acá yo veo, en esta pintura en particular, me interesa mucho que nos hayamos quedado en esta pintura, pero
hay varias pinturas de esta exposición que para mí son como claves para mirar tu trabajo, tu obra, en relación a cómo, así como tú hablabas de Philip Gaston antes, cómo hay momentos de la obra que son como transicionales. Como que yo siento que acá hay una decisión, decisiones que se han tomado y decisiones que se van a tomar. Para mí esta pintura y muchas de las pinturas de la muestra son como bisagras de tu trabajo que explora más el lado expresionista y el lado como del accidente, el lado de la manualidad, y este lado en donde nos acercamos más a artistas como un Frank Stella, por ejemplo, que donde se elimina la mano, en donde hay una búsqueda de un Claro. plano absoluto, en donde, por favor, que no se note bien ni el brochazo, ni, o sea, donde realmente, bueno, más Ellsworth Kelly que, mm, que Frank Stella, en realidad, sí. Sí. Pero a mí me interesa cómo en esa búsqueda tuya, como de llegar a algo más esencial, de llegar, también hay elementos como el humor, hay elementos como la música que te han acompañado desde siempre. O sea, es como, yo creo que en la próxima etapa que venga de tu trabajo tampoco, o sea, no lo vas a abandonar tampoco. Yo creo que va a estar de una manera diferente. Sí, mira, cuando uno termina una exposición y después se mete en otro trabajo, siempre hay un periodo de como que uno queda como en blanco. ¿Te pasa eso? Sí, claro, que hay como en Ya. blanco y hay existe un medio parto, entonces que hay como una cosa, como un territorio de nadie. Y yo ahora, con esta pandemia, he vuelto a trabajar en papeles, entonces encerrado en el comedor de la casa, y empiezan a aparecer como unas precisiones aún mayores, precisiones aún mayores, ¿no? ¿Ya? Siempre con la trama y siempre en la búsqueda de la forma. O sea, la cuestión de la forma también es una cuestión que es muy apasionante porque la forma puede ser cualquier cosa, pero en algún momento tiene una cierta perfección que uno siente, o sea, es totalmente subjetivo, pero de repente uno siente que hay una perfección en esa forma que uno lo hace Sí, aliviarse y aceptarla, porque sí. muchas veces que uno no la acepta y la repasa y la busca hasta que la encuentra. De repente, después de 3 meses o de, no sé, y más sumado a la época de la exposición, de repente siento unas necesidades de mandar toda la cresta. Y como estamos en un periodo de mucha libertad, porque tú te das cuenta que las cosas importantes en este mundo son otras a las que tú pensabas que eran antes, entonces ahí estamos en un momento de mucha libertad personal, donde uno puede hacer cualquier cosa, por ridícula, absurda, idiota que te parezca. Entonces, la búsqueda, o sea, volvemos a una cosa que es muy importante, que es la libertad. Que los artistas tienen como meta, yo creo, el ser libres, ¿no? El ser libres de todo tipo de razonamiento y payasadas externas y qué sé yo, ¿no? O sea, hay una libertad donde uno tiene que buscar realmente lo que le importa, porque como esto es efímero y esto pasa, si no buscas lo que te importa a ti, estás puro perdiendo el tiempo. O sea, creo yo, no sé. Aparte, lo otro que me ha pasado es que de nada estoy seguro, de nada. Entonces eso es lo que ha estado pasando ahora, y de repente me dan ganas de ser como Philip Gaston, y de volver a ser expresionista abstracto, y qué sé yo, pero no resisto ser expresionista abstracto ahora. Entonces hago unas cosas que son expresionistas abstractas, y después de repente de nuevo aparece la forma encima, y tapa esa cuestión, porque no lo resisto. Entonces, bueno, tengo la esperanza de poder amalgamar estos mundos de una vez algún día, y como te digo, lo que me interesa es cada día su propio afán, o sea, lo que interesa es estar conectado con el proceso creativo, que el proceso te vaya avanzando, entonces se van sumando las conversaciones, se van sumando los libros que estás leyendo, se van sumando la música que estás escuchando, y eso, y también la situación que te va rodeando, ¿no? La situación que te está envolviendo. Entonces todo eso aparece en el trabajo de la pintura. Sí. Eso. Todo lo que estás diciendo
me parece esencial como para poder mirar también con otros ojos tu pintura, porque también lo que estaba diciendo antes se complementa, o lo que te estaba preguntando antes se complementa con esto que tú dices, de que en el fondo hay una entrega al proceso creativo, hay una búsqueda que tiene que ver con el lenguaje de la pintura, y también cuando tú hablas como del mundo de la forma, de tapar, de buscar, de reestructurar, ¿no es cierto?, de recomponer, ahí también hay algo que tiene que ver duramente y puramente con el mundo, con un mundo formal, ¿no es cierto? O sea, como con un mundo de la imagen pura, si es que existe algo así, pero como de una imagen puramente abstracta, más bien. Claro. Me interesa mucho cómo también en muchas de las pinturas que podemos ver en esta exposición hay una división como en el plano pictórico de lo que, como tus nuevas investigaciones con tus antiguas investigaciones. Incluso hay una pintura en donde aparece una escalinata que parece que fuera como de pinturas más antiguas tuyas, pero aparece en una pintura nueva. Hay como, se nota, o sea, yo noto al ver estas pinturas como esa lucha, esa memoria, esa memoria que va como Mira, tratando de encontrar su lugar. hay una pintura que tú pasaste que eso se nota claramente, ¿Cuál, y es Sami? como la del guatero rosado, que es como Esta. A ver, es veamos el guatero rosado. Yo no lo veo porque tengo tapando con el guatero rosado, claro. el guatero rosado, que es un Sí, riñón, es una forma, es un sí, interior, no sé lo que es, sí. pero también ahí ese es bien cómico, porque también es una forma muy sensual, ¿no? Es una Ujú, forma femenina, ujú, muy sensual, y detrás del plano verde hay un pícaro que está ahí tratando de ver a esa señora, sí. y está en esa cuestión. Y eso también es una referencia a los primeros cuadros. Eso Mm, aparece en las primeras pinturas, ¿no? sí, claro. Y ahora la visión del espacio es una cuestión que a mí me ha empezado a interesar mucho, y me encuentro con un fotógrafo que se llama ¿Ya? Alex Webb, que, mira, ha sido una emoción tremenda encontrarme con ese fotógrafo. Estudiando fotografía y Ujú, estudiando a diversos fotógrafos, de repente me encuentro con un personaje que es el fotógrafo más colorista que puede existir, que es un tipo que sacaba fotos en blanco y negro toda su vida, y de repente un día fue a México. ujú, Cuando va a México se da cuenta que existe otro mundo. Va a México, va a Haití, en fin, va a países de ese tipo, también después va a Estambul, imagínate, ya. Entonces, él divide el espacio. Él siempre divide el espacio, y sí, y está muy interesado en la composición y en el cómo en una imagen puede contenerse dos mundos, ¿no? Uno lleno de color sí, y otro mucho más sombrío. Eh, sí, Esa cuestión, esa división del espacio, sí. esa manera de aproximarse también está no sé, está en todos. O sea, está desde Piero la Francesca para adelante. O sea, Mm, es muy entretenido la cosa del plano, cómo tú puedes hacer varias realidades dentro del plano, ¿no? sí. Es como jugar con eso, como meterse con eso. Y eso es lo que te podría decir acerca de la edición del espacio. Ha sido fascinante encontrarse con este fotógrafo que te muestra Mm, eso, ¿no? O sea, como espacios arquitectónicos donde de repente hay personas, pero que también hay contrastes de color muy, muy, muy profundos. Mira, ha sido tanto el rayo con este claro. fotógrafo que soñé con él, él trabaja con ¿Ya? su señora. He soñado ¿Ya? con Alex Webb y Rebecca Norris, su mujer, que Mm. ellos van a mi taller y yo los quiero hablar, pero ellos se van. Entonces yo digo, pucha, ¿cómo no sé qué una fue? Bueno, al día siguiente aparece en Instagram y les escribo, y les escribo, ¿En les serio? escribí que es tanto la inspiración que ellos me dan que he llegado a soñar con ellos, y les advierto que no soy un psicópata, soy un psicópata. Pero me contestaron que les gustaba el comentario. Bueno, por suerte. Lo vieron, Lo les vieron y pareció me bien. contaron que les gustaba, no me contestaron nada Sí. más porque ellos son como una especie de dioses de la tierra, etc. Pero está muy bien, yo Mm, quedé contento con que me dijeran me gusta. Pero te sí. quiero decir que
es interesante cómo una cosa lleva a la otra, y si uno puede conectar muchas cosas, empieza a suceder lo que sucede ahí en las redes. Porque uno, si solamente se enseña, bueno, no sé, a mí me sucede eso. A mí me sucede que cuando se conectan distintas cuestiones, empieza a enriquecerse el lenguaje. ¿Cachai? Sí. Eso es lo que te podría decir. Los voy a tener que interrumpir porque llevan 1 hora conversando. Me Y está investigando. no, te prometo. Pero bueno, está abierto el chat, ¿cierto? Para que podamos abrir en un ratito más el periodo de preguntas, donde todos pueden y todas pueden escribir en el chat las preguntas que quieran. Pero Francisco Bustamante, que también está con nosotros, entiendo que quiere que hablemos acerca de esta pintura. Y esto ya es como un partido de tenis entre pintores, entonces... Ah, muy bien. Hagan un... Muy bien. Él hizo el ¿Quiere que saque hablemos sobre esta pintura? sobre esta pintura. Bueno, esta pintura igual, en términos de lo que tú acabas de hablar, como de la división de los espacios y cosas pasando simultáneamente en un mismo plano, pero en distintos espacios, yo creo que este es un buen pase, ¿no es cierto, Sami? Bueno, esa es una de las primeras pinturas y está Sí. basado en un Se fenómeno siente eso, lumínico. Sí, es una de las se primeras. siente eso. Sí, es que se siente que Y no forma parte como del conjunto de los claro, otros. claro, Sí. claro, no, este es un poco anterior. Mm. El mono tiene la culpa, yo no tengo nada que ver. No es que el mono elige las cosas, yo no, él Es es que el uno tiene curador. que dejar al mono que No, haga lo mira, que quiera hacer el mono, o sea... de las experiencias más fantásticas que yo he tenido es tener un curador. Mm. Porque uno trabaja, hace miles de cosas, pero ya tomar la decisión de qué se expone y no se expone es agotador. Entonces, que venga una persona externa, que más o menos tú respetes, como yo lo respeto muchísimo, Sí. tome decisiones por ti, en ese sentido me parece fantástico. Mm. Entonces, esta aventura es un poquito anterior, pero está en la línea, porque ya iban a aparecer los cubos, ¿no? Los cubos pintados. Pero aquí Sí. había el inicio de esta pintura específicamente, son unas sombras, unas luces que caen de la lucarna que hay en el taller, que se empiezan a mover en el suelo. Entonces yo le hago esta especie de bastones para esos bastones que están ahí, esos como triángulos cortados en negro, A eso le para llaman, medir, esos son los bastones, sí, eso no sé lo que son como unos topes de silla, de esos de ¿ya? goma. Uh-huh. Entonces yo para captar el movimiento de la luz en el suelo, que son unos rectangulitos que van apareciendo, les pongo esos tapones negros. Entonces me doy cuenta que al ponerlo, hoy día está aquí, 2 días más allá está más acá, 3 días más allá está más acá, más acá, más acá. O sea, se van moviendo, depende a través del paso cuando vamos llegando más al verano, cuando vamos llegando más al invierno, y empecé a marcar todo eso en el piso del taller. Entonces, esa fue la partida de esta pintura, ¿no? El movimiento de la luz, de la proyección de la luz en el suelo, y entonces, a través de ahí empiezan a verse otros espacios hacia adentro. Está la división del espacio acá también, donde empieza el inicio de Sí. las tramas. El inicio de las tramas que en un principio son solamente verticales, ¿ya? Entonces, lo interesante para mí de este cuadro es que es un inicio, empiezan a aparecer las tramas, empieza a aparecer la cosa plana y ¿me entiendes? La conjugación entre lo plano, lo gestual del fondo, etcétera, pero también se abre el plano hacia atrás con esa luz blanca, entonces yo me entretuve mucho con esta pintura y me alegré mucho de que estuviera presente ahí y sobre todo que estaba presente al inicio de la exposición. Entonces eso es esa pintura. Es como una constatación del comportamiento de la luz y nada más que eso. Yo los quiero hacer una pregunta para que podamos dar espacio a las demás personas que están en la audiencia. Sí. Bueno, tenía varias, qué bueno que no las pude usar, quiere decir que ustedes están muy bien preparados. Pero una en particular que la comentamos ayer justamente con Omar Gatica, que les contaba que habíamos estado conversando de pintura. Hay una película que se llama El amor es el diablo, no sé si la vieron, que relata la relación de amor entre Francis Bacon y George Dyer. Y hay una escena
donde están los dos en la cama y George Dyer no sabía que Bacon era pintor ni de qué se trataba ser pintor. Entonces le dice, en la casa de mi madre también habían cuadros, pero no eran para mirar, simplemente estaban ahí. Y me parece tan linda esa escena, como nosotros pasamos hablando de pintura y cuáles son las buenas pinturas, las malas pinturas, y estamos constantemente emitiendo juicios hacia el trabajo de terceros. Y les quiero preguntar a ustedes como pintores, ¿cuáles son las pinturas para mirar? Wow, qué pregunta. Sami, ¿quieres ir tú primero? Sí, ¿cuáles son las Te puedo pinturas para contar otra mirar? cosa. Tú sabes, no sé si ese señor que tú nombras es el mismo señor que fue un gran amor de Francis Bacon, Sí, pues el gran amor que se suicidó finalmente. que entró a robar a su casa. Sí, así se conocieron, claro, él. Él entra a robar a la casa y Bacon le dice, ¿para qué me estás robando? ¿Por qué no te quedas a dormir conmigo? Y ahí empieza la relación. Lo que puedo contar de esto es que el galerista de Nueva York, el señor que se llama Pierre Levé, que es el galerista de o sea, el dueño de la Marlboro, cuenta que cuando salía a comer con Bacon y este señor, Bacon le decía, no le pases la carta porque él no sabe leer. Sí. O sea, de ese nivel era Sí, exacto. este señor, digamos, este pololo. Entonces, es interesante que él diga esas pinturas estaban ahí, que son, bueno, evidentemente este gallo venía de un mundo muy, muy marginal. Pero es lindo que Eh, hace la diferencia entre las que son para mirar y las que simplemente claro, están, claro, ¿cierto? claro. Como esa sutileza en ese lenguaje, en esa escena. Por supuesto, lo que pasa es que, ponte tú, los artistas plásticos y los que tenemos, o los que hemos ido desarrollando un ojo, vemos todo. Vemos todo lo que hay, ¿cachai? Entonces, pero si tú me dices qué pintores son realmente que te producen así un disfrute de mirar, hay muchos, ¿cachai? Pero está para mí, por ejemplo, Bacon, por supuesto, pero está Pollock, está de Kooning, está Philip Gaston, está, no sé, C. Tombly, está, no sé, todos ellos. Hay muchos, muchos, muchos que son un delirio de mirar y siempre una satisfacción, siempre una comunicación, porque lo importante es cuando se establece la comunicación entre el artista y el que está mirando, porque es ahí, en ese momento donde sucede el arte, porque si el arte se hace en su taller y nadie lo ve, no sucede, pero cuando existe esa mirada que se encuentra, que puede establecer ese contacto con ese espíritu que mira, el otro día vi un documental también sobre las primeras pinturas que son de hace, no sé, parece que 30.000 años de las cuevas de Shawoya, no me acuerdo el nombre, que son unas cuevas que están totalmente encerradas y que uno baja a la profundidad de esas cuevas y tú te puedes conectar con una persona que vivió hace 30.000 años y que son las primeras, mira, no sé exactamente la cifra, pero muy, muy antigua. Y tú puedes conectar con ese espíritu de una forma muy potente. Entonces emociona que el tiempo no es nada, porque a través de la imagen uno puede conectar y comunicarse con los muertos, o sea, comunicarse con gente que ya no existe. Entonces, la pintura, cuando uno va desarrollando esa habilidad, digamos, de conectar, es muy potente porque yo siempre veo esa comunicación con el espíritu de esa persona, ¿no? Con su sensibilidad, en qué se detuvo, qué le llamó la atención, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Todo eso va conectándote con otro ser. Y esa cuestión es fundamental en el arte, es fundamental la comunicación, la interacción, y esa interacción es eterna. O sea, está ahí. Ahora, con lo que está diciendo el Sami, Cami, a mí me pasa algo un poco distinto. O sea, como que yo siento que hay pinturas, para mí las pinturas que son para ver, no, como que son las pinturas que están desarrollándose más que nada. O sea, como que me pasa algo muy, muy especial con las pinturas que están en proceso. Para mí hay como
como una desarticulación de los elementos, como un mostrar así de cómo se están haciendo las cosas, de las decisiones que se están tomando, las inseguridades que hay, etc. Como que para mí hay un mundo infinito de pinturas que para mí son interesantes de ver, pero yo me acuerdo como que cuando estaba hablando el Sami, no sé por qué me puse a pensar en las clases que yo tenía con Omar Gatica en la universidad, y en esas clases yo paseaba mucho por los atriles de mis compañeros, entre ellos el mismo José Mayor, el hijo de Sami, y podía ver como todas las, como toda la entrega que se estaba haciendo, como todo el pensamiento visual que había en esa tela. No sé, como que para mí eso es algo que nunca va a perder interés, como que a veces por hay supuesto. otras Bueno, cosas que, sí. es que Grace, eso es, para mí es definitorio del arte moderno. O sea, eso que tú estás diciendo, el mostrar las estructuras, Sí. no sé, en el programa ese que hicimos una vez con Rick, que yo te lo he contado, qué sé yo, que... Sí, el viaje al centro de la música. Claro, hay un programa sobre Beethoven, yo te Sí, conté. yo justo estaba pensando en eso también, en esa Claro, parte entonces, cuando se muestran las cámaras, las luces, claro, todo el aparataje. porque Beethoven hace eso en la novena sinfonía. Sí. Beethoven, cuando la novena sinfonía empieza, parece que los músicos estuvieran afinando, parece que estuvieran, están mostrando de qué está hecha esa obra, está hecha de Sí, sonidos básicos, entonces exactamente. está mostrando eso. Y entonces, en pintura, eso no sucede, te diría yo, hasta Cézanne, porque cuando Cézanne empieza a transformar la realidad en cosas geométricas, a estudiar la geometría que está en la realidad, empieza a develar que todo está construido en base a formas esenciales. Entonces Cézanne va a abrir la pintura al arte moderno, porque el arte moderno tiene que ver con eso, con develar las estructuras, Sí, con investigar qué hay detrás de las formas. sí. Entonces, eso que tú dices que tú estás viendo ahí, bueno, a mí también me encanta. O sea, me encuentro muy, muy fascinante eso, digamos. Es fascinante, sí. Claro, es una manera de también de aproximarse a cómo los artistas van teniendo diferentes intereses, etcétera, ¿no? Es como eso. Tenemos una pregunta que está en el chat de Magdalena Sierra, que es para el Sami, y dice, así como la literatura, la música y la fotografía son disciplinas que nutren el proceso creativo de tu pintura, ¿qué relación te merece la geografía y la arquitectura hacia tus creaciones? Mucho también, también. Bueno, la geografía, yo estudié geografía antes de ser pintor. Yo entré a licenciatura en geografía en la Universidad Católica de Valparaíso. O sea, sí, la geografía, el paisaje y todo eso se mete mucho también, y para qué decir la arquitectura. La arquitectura, para los que somos urbanos, es nuestro paisaje. Entonces, yo soy una persona absolutamente urbana, absolutamente de ciudad. O sea, hacia mí, ¿cuál es mi lugar favorito? Es una ciudad con gente, con movimiento, con todo más que... Mira, ahora que estoy más viejito también me gusta la naturaleza, pero la ciudad es lo mío. Y en ese sentido, la arquitectura tiene una influencia tremenda, tremenda. Yo, como viví en un mundo del siglo XIX, porque viví en el centro de Santiago, y cuando era chico todavía estaban millones de construcciones que imitaban ser París. Entonces, ese rocoquismo, ese barroquismo, por supuesto que se mete en la pintura. O sea, siento mucho que sí, que son también fundamentales. Mira, todo lo que te interese se mete en tu obra, en definitiva. Y esos dos aspectos sí, están muy presentes también. Eso es lo que podría contestar. Tengo una pregunta que es inicialmente para ti, Sami, y podría rematar tú, Grace, con un aspecto más contemporáneo, pero en los años 80 ustedes se transformaron en la generación de los 80 con esta paradoja de ser los pintores de los 80, cuando se declamaba que la pintura había muerto. Y había todo un tema también donde se les pseudo atacaba por ser estos pintores que estaban
un poco como alejados del contexto supuestamente político, o sea, supuestamente alejados, quiero decir, del contexto en el que estaban. Pero es interesante porque estuve revisando varias cosas en relación a tus entrevistas, Sami, diferentes, como mirándolo con el distancia, y no estoy de acuerdo con que hayas estado lejos de la reflexión del contexto. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, y aquí es donde los convoco a ambos. ¿Qué pasa con esa exigencia de literalidad en el lenguaje de la pintura para pertenecer a un espectro social y cumplir con este supuesto rol responsable del artista? ¿Qué piensan acerca de eso, cierto? Porque la pintura ha sido bastante tomateada por supuestamente alejarse de eso. Mira, yo encuentro que ese tema es muy, muy interesante, porque precisamente van a haber todo tipo de artistas que van a, o sea, que van a involucrarse con eso, y otros que no van a involucrarse con eso. O sea, tenemos que pensar que en la Segunda Guerra Mundial existió un Giorgio Morandi, ¿no? Claro. Con todo lo que estaba sucediendo en ese momento existió un Justamente. Giorgio Morandi. Sí. Entonces, es tan respetable un Giorgio Morandi como un Diego Rivera, ¿no? En el sentido de que si honestamente a una persona le interesa la realidad social o le interesa lo que está sucediendo en el mundo externo, es muy, muy, muy respetable en cuanto a si hay honestidad en ello. El problema es cuando no hay honestidad en ello, cuando hay muchos artistas que se suben a un cierto carro para lograr una cierta, ¿cómo se dice? Ser vistos, digamos, como para ser vistos. Claro. Entonces, yo creo que el artista genuino está en su camino y le interesa su propio proceso. Si ese proceso coincide con la realidad, bienvenido. Si ese proceso coincide con un mundo interno, también. Pero no es algo que se busque, sino que viene de una necesidad interior del artista, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando Diego Rivera pinta la revolución, etcétera, me parece fantástico, me parece maravilloso, porque está sustentado en el mundo de la forma, en el mundo del lenguaje plástico. Pero cuando vienen los pintores stalinistas, no sé, en Moscú, y pintan las estaciones de metro con unas payasadas horrorosas, me parece, igual me interesa, igual me gusta, pero claro, tienen mucho menos valor porque no tienen el valor plástico, ¿no? O sea, muestran la historia, existen los campesinos con las espigas, la hoz y toda esa parafernalia, pero no tienen el sustento que tiene Diego Rivera cuando hace la Revolución Mexicana, ¿cachai? No tienen el sustento plástico. Entonces, como nosotros somos artistas, o sea, somos artistas visuales, la visualidad es una cosa central. Y existe la libertad plena para que cada uno haga lo que se le dé la gana, ¿no? Existen hoy día muchas veces como una especie de comisarios que deciden qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. A los artistas no tiene que importarles nada. Los artistas tienen que hacer lo que sienten en su corazón que hay que hacer, punto. O sea, pienso yo eso. Pienso yo. Grace, te cedo la palabra. Gracias. Yo la verdad es que pienso harto en ese tema también, y yo estoy como bien alineada con lo que dice el Sami. O sea, yo creo que uno tiene que hacerle caso a su intuición y a su mundo interior para ver si es que esos como intereses sociales externos forman parte o no como de la visualidad. Ahora, yo creo que la visualidad es algo que va muchas veces más allá de los intereses personales, y también hay cosas que, como hablaba el Sami antes, que son totalmente inconscientes, y yo creo que la intimidad y el mundo de lo inconsciente o del subconsciente también, yo creo que a veces son más poderosos que lo que puede suceder con el mundo externo circunstancial. Fíjate que en Chile nosotros, perdona, pero en Chile Sí, tenemos tranquilo. muchos ejemplos de eso. O sea, tenemos
tenemos que coexiste, por ejemplo, Opaso Irarrázaval, Balme, Gracia Barrios, Vilches, por otro lado, o sea, coexisten y son muy valiosos en sus respectivos ámbitos, ¿entiendes? Sí, O sea, por supuesto. entonces, eso. O sea, tú piensas en Lottie Rosenfeld, por ejemplo, y piensas en Vilches. O sea, son mundos diversos, pero los Sí, dos se son universos sustentan, diversos. por supuesto, pero los dos se sustentan en un interés plástico también. Y un Sí. trabajo honesto, claro, que es lo que tú Claro. hacías Y un referencia. trabajo honesto, sí. Eso, esa es la Sí. cosa. Sí, o sea, yo creo que uno no tiene que como forzar esos temas sobre el trabajo. O sea, muchas veces lo hemos hablado un poco por encima con el mismo Cristian Mono Silva, y a veces es un tema que que se puede hacer un poco panfletario también. O sea, como tener que como adscribirse totalmente a lo que está sucediendo con... O sea, yo creo que para eso muchas veces existen como los lenguajes que ahora son el nuevo como plein air, que es como, son las pancartas en la calle, o sea, son los letreros que aparecen en las protestas. O sea, eso Pero, también es parte de un mundo visual y que tiene como, que no es un mundo que está dentro del taller, sino que es un mundo que está fuera del taller. Claro. Y es un mundo que tiene una funcionalidad, o sea, yo creo que el mundo dentro del taller inevitablemente se volca cada vez más, y ahora en confinamiento más todavía, se volca cada vez más a la interioridad. Y yo creo que lo que pasa como afuera en la calle y la utilidad, como que es una palabra que para mí es bien importante en relación al arte activista, o sea, eso tiene como un lugar en el mundo que yo creo que es distinto a lo que uno puede ir a ver a un museo, una galería, no sé, o sea, son otros templos, son otros espacios. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, ya son las 5:30, hemos estado juntos 1 hora y media, así que les quiero dar las gracias por haber tenido este tiempo y esta honestidad y este gran trabajo que hicieron ambos de las preguntas y respuestas, todo el trabajo tuyo, Sami, en esta eterna exposición del MAVI, como varias otras que hay que están entre el estallido social y la pandemia. Después podríamos hacer un libro, como las exposiciones largas de la historia. Esa exposición se debiera llamar así, entre el estallido social Y la pandemia. La memoria, el olvido, la eternidad. Y la eternidad. Y que sea así, infinito. Va a estar encerrada para siempre la exposición. Bueno, les quiero dar las gracias. Estoy muy contenta de habernos juntado, de haberlos visto y poder seguir conversando, que yo creo que es lo que más nos convoca en estos tiempos de encierro, ¿cierto? Así que 1.000.000 de gracias a los dos. Gracias a ti, gracias a los dos. Muy, muy bueno, muy entretenido. Así que bueno. Y cuídense, ánimo. Chao. Estén muy Muchas bien. Gracias a los dos. Chao, gracias a todos. Chao. Chao.